la religión en la antigua Grecia tiene una cantidad ingente de dioses. Por eso son politeístas, porque creían en la existencia de muchos dioses y que cada uno de esos dioses obraba sobre los aspectos de la vida del ser humano. Eh, en la actualidad se ha caído en la banalidad de ponerle un atributo característico a cada uno de esos dioses, entonces decimos Zeus es el dios del trueno, eh, Apolo es el dios de la razón y de la poesía, Atenea es la diosa de la victoria, Afrodita es la diosa del amor. Sin embargo, Walter Otto, en este libro llamado Dioniso, mito y culto, se encarga de tomar a este dios, a Dioniso, y dotarlo de una complejidad y una eh, profundidad en su análisis muy, muy completa. Primero nos marca la gran diferencia entre mito, que es la historia que se cuenta sobre un dios, y culto, que es cómo las personas que creían en ese dios eh, homenajeaban, ofrecían ofrendas justamente a ese dios. Y entonces la primera pregunta que se hace Walter Otto en este libro es, ¿qué es primero? ¿El mito construye el culto o el culto va construyendo al mito? Hay dos ideas que se contraponen, una que es el mito, es originario, la historia de ese dios, en este caso Dioniso, no es casualidad que Walter elija a Dioniso, ya veremos por qué, pero se hace esa pregunta, ¿el mito va construyendo al culto? O sea, en base a lo que creían los griegos que había sido la vida de ese dios, ¿se hacían los rituales y las ofrendas? ¿O primero eran las ofrendas, los rituales, las costumbres, las fiestas, las festividades, y a partir de eso se iba construyendo el mito? Estaban siempre las dos ideas presentes. Lo que hace Walter Otto es explicarnos, según su mirada, por qué en realidad tanto mito como culto se van, se van construyendo y se van reconstruyendo uno a otro. Y así nos adentra en lo que fue uno de los mitos más ricos de la antigüedad griega y uno de los cultos, sin duda, más apasionantes, más interesantes que se ha llevado adelante a lo largo de la historia de la humanidad, de cualquier expresión humana. Y entonces por eso Dioniso es el protagonista de este cuento, y Walter Otto nos cuenta su mito, o sea, su origen. Una de las particularidades de Dioniso es que, a diferencia del resto de los dioses, que eran dioses porque eran hijos de dos dioses, entonces de la unión de dos dioses nace un dios, Dioniso viene a romper con eso y es el hijo de un dios, Zeus en este caso, con una humana, Semele. Se unen esas dos entidades y nace Dioniso. Pero ¿por qué es un dios? Porque su madre, antes de parir, antes de dar a luz a Dioniso, muere, es castigada por otra diosa y muere. Entonces Zeus decide continuar eh, su embarazo, en realidad el embarazo de esta madre, pero continuarlo Zeus en el muslo, lo mantiene ahí en el muslo, en su muslo, para darle continuidad, que Dioniso se termine de formar, se termine de desarrollar y así parirlo. Entonces es parido por su padre, por Zeus. Y entonces decimos que Dioniso tiene un doble nacimiento, el nacimiento que parte de una humana y el segundo alumbramiento, que es el que da Zeus como dios máximo del panteón de los dioses griegos. Entonces es hijo de Zeus. Pero ya arranca con esa dicotomía de que es un dios, pero en realidad es un semidios devenido en dios. Después indaga Walter Otto sobre los orígenes, nos cuenta que puede ser tanto que venga desde Oriente Dioniso y que los griegos lo hayan adoptado como un nuevo dios de sus creencias, o
que haya estado desde tiempos primigenios ya con los griegos. Entonces va razonando sobre esos temas y fundamentalmente hace hincapié en la característica fundamental del dios Dioniso, que por eso lo hace tan atractivo. Si bien todos los dioses griegos tenían características humanas en el sentido de sentimientos, dolores, envidias, amores, venganzas, eran bastante contradictorios. El más contradictorio de ellos es Dioniso, y es el dios tanto de la fiesta, de la fertilidad, del goce, del placer, de lo orgiástico, como de la, lo lúgubre, lo sombrío, lo penoso, lo trágico. Siempre es un dios al que todo le fue cuesta arriba, fue incluso derrotado varias veces en batallas con humanos, lo cual para un dios es bastante humillante. Se ha tenido que ir a refugiar, a esconder a las aguas y bueno, y así fue su historia cargada de contradicciones en donde su culto, los griegos de ese momento lo relacionaban con el vino, con la fiesta, con la algarabía, pero también tenía una gran parte asociada a la muerte. Era el dios que convocaba a las mujeres en sus fiestas a salir de su casa, dejar el ámbito doméstico para irse a la naturaleza y ahí festejar y ser unas con la naturaleza a través del baile, de la pérdida del estado de conciencia alterado, de lo festivo, de lo orgiástico. Entonces, ese es el dios Dioniso y es el dios en donde Walter Otto decide indagar y profundizar. Voy a leerles un pequeño fragmento que tiene que ver con uno de los atributos de Dioniso. Decíamos que el vino es una de las características principales de este dios. También la máscara, que aquí está citada. También la hiedra, una planta que es enredadera, que genera una imagen muy poética en cuanto a Dioniso, que la gente que estaba en un lugar sabía que se acercaba a Dioniso porque la hiedra empezaba a aparecer y a enredar los distintos lugares de ese ámbito, enroscarse en las columnas, aparecer por el piso, y entonces eso indicaba que ya la llegada de Dioniso era próxima. Pero bueno, uno de los atributos fundamentales era la máscara, y Walter Otto escribe sobre eso lo siguiente: la máscara es en sí encuentro, y solo encuentro, nada más que frente, no tiene en vez. Los espíritus no tienen dorso, afirma el pueblo. La máscara no tiene nada que vaya más allá de ese subyugador salir al paso. Es decir, tampoco tiene una existencia plena. Es símbolo y apariencia de aquello que está y no está. Unión de la presencia inmediata y la ausencia absoluta. Ahí está, la contradicción de Dioniso. Así que invito a que lean Dioniso, mito y culto, de Walter Otto, y nos vemos en la escuelita. Chao.